es nuestro Dios. Gloria a Dios. Tomen sus asientos, amados hermanos. Siempre deseamos poder reconocer entre nosotros a toda persona, amigo o amiga que nos pueda estar visitando por primera vez aquí en Casa de Encuentro con Dios. Y si en esta mañana usted nos visita hoy por primera vez, levante su mano un instante, ¿verdad? Aquí el joven, bienvenido, Magnus, el Señor le bendiga. ¿Habrá alguien más que esté por primera vez hoy? ¿Es su primera vez de estar acá? Bienvenida aquí, la dama, el Señor le bendiga, ¿sí? ¿Habrá alguien más que esté por primera vez en esta mañana aquí en Casa de Encuentro con Dios? Demos un fuerte aplauso de bienvenida a las personas que están hoy por primera vez. Bienvenidos a Casa de Encuentro con Dios. Esta mañana de la palabra de Dios deseamos tratar el tema: ¿cuál candidato elegir? Cuatro principios. ¿Cuál candidato elegir? Si el Señor lo permite, el próximo domingo, como nación, otra vez iremos a las urnas para elegir un nuevo gobierno, un nuevo presidente, nuevos asambleístas. Y puede ser que, como nunca antes, en estas elecciones, apenas ya a una semana de que se realicen, hay una gran mayoría de ciudadanos que no han decidido, no han determinado cómo será su votación. No tienen definido un candidato. Hay un alto porcentaje que no tiene todavía un candidato definido. Hay 16 candidatos presidenciales. ¿Cuál candidato elegir? En la Biblia encontramos dos pasajes donde hubo que hacer una elección, y en los dos pasajes la elección fue acertada. Estos dos pasajes tienen mucho que enseñarnos en este tiempo de elecciones sobre cuál candidato elegir. De estos dos pasajes de las Escrituras inferimos cuatro principios. Diga cuatro principios. Cuatro principios para elecciones acertadas. ¿Cuál candidato elegir? Cuatro principios. Demos gracias a Dios por su palabra. Usted que nos escucha desde su casa, únase en este tiempo de gratitud por la palabra de Dios. Amado Padre Celestial, Dios nuestro, una vez más en esta mañana te damos gracias por tu preciosa palabra que trae tu sabiduría, tu consejo a nuestras vidas en toda circunstancia, en toda ocasión. Gracias, Dios. El cielo y la tierra van a pasar. Tu palabra permanece para siempre. Y tu palabra
en nuestras vidas es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Al considerarla, declaramos este tiempo un tiempo de bendición, de edificación, de salud, salvación por tu palabra y el precioso Espíritu Santo de Dios. Te rogamos, Espíritu Santo, una vez más en esta mañana, ministra a nuestras vidas en este tiempo por tu palabra, en el nombre de Jesús, y te damos las gracias. Y la iglesia del Señor dice, amén. ¿Cuál candidato elegir? Dos pasajes consideramos esta mañana de las Escrituras que tienen mucho que enseñarnos en este tiempo de elecciones sobre cuál candidato elegir. El primer pasaje lo encontramos en el Antiguo Testamento, un pasaje histórico, en el primer libro de Samuel, capítulo 16. Primer libro del profeta Samuel, capítulo 16, los versículos 1 al 13, en nuestras Biblias. Espero que podamos ubicarnos en el pasaje, en atención a los versos 1 al 13 del primer libro de Samuel. En este pasaje, en estos versos del 1 al 13 de Primera de Samuel, en este pasaje de 8 candidatos, uno sería elegido. De 8 candidatos, uno sería ungido para ser el nuevo rey de Israel. Nosotros no tenemos 8, tenemos 16 para elegir uno. 8 candidatos en este pasaje. Uno de ellos sería elegido nuevo rey de Israel. El verso 1 dice, dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. El primer rey de Israel, Saúl, fue desechado por Dios para que no reine sobre Israel. Y Jehová Dios le dijo al profeta Samuel, llena tu cuerno de aceite, y lo envió a un hombre llamado Isaí de la ciudad de Belén. Este hombre tenía 8 hijos, y de sus hijos, de sus 8 hijos, uno de ellos sería elegido para ser el nuevo rey de Israel. ¿Está siguiendo el relato? Llego hasta el 13 y se acabó el relato. Versículo 2 y 3 dice, y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di, a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré, diga, yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Diga, al que yo te dijere. Dios enviaba al profeta Samuel para ungir a un nuevo rey de 8 candidatos, hijos de Isaí. Uno sería elegido.
Y note, como ya hemos leído en el versículo 3, en esta elección de 8:1, Dios le enfatiza al profeta y le dice en el verso 3, yo te enseñaré lo que has de hacer y me ungirás al que yo te dijere. El que tenga oídos para oír, oiga. En esta elección de 8 candidatos para un nuevo rey de Israel, se iba a hacer la voluntad de Dios. Ungirás, le dijo Dios al profeta, al que yo te dijere. En esta elección para un nuevo rey en Israel, se iba a hacer la voluntad de Dios. Primer principio en este tiempo de elecciones. ¿Cuál candidato elegir? Primer principio en este tiempo de elecciones. Debemos orar a Dios que Él haga su voluntad. Gracias por todos los aménes. En este tiempo de elecciones debemos orar que Dios haga su voluntad. Esto lo enseña Jesús en la oración modelo del Padre Nuestro, una oración para hacer cada día. Debemos pedir que se haga la voluntad de Dios como en el cielo, así también en la tierra. Y amados, con énfasis en tiempos de elecciones de nuevos gobernantes, la iglesia, los creyentes, debemos orar al Padre Celestial que se haga su voluntad. Ante la elección de un nuevo rey, Dios le decía al profeta Samuel, me ungirás al que yo te dijere. Y en tiempos de elecciones debemos orar a Dios, nuestro Padre Celestial, que Él haga su voluntad. Por eso este sábado, aquí vamos a estar hasta donde el cupo lo permite, inscríbase con tiempo. Este sábado, primer sábado de febrero ya, tendremos un tiempo de intercesión, de clamor. Al siguiente día serán las elecciones y vamos a estar el sábado de 8 de la mañana hasta las 12. El tiempo se va a ir muy rápido. A las 12 en punto nos retiramos, de 8 a 12. Así que si usted puede unirse a este tiempo, inscríbase. Una vez que el cupo se llene, vamos a hacer la transmisión para que otros que no alcanzaron el cupo puedan integrarse, participar de este tiempo en un mismo espíritu por medio de la conexión en Internet. Primer principio en tiempo de elecciones, ¿cuál es? Orar a Dios que Él haga su voluntad. Versículo 4 al 7. ¿Me está siguiendo el relato? Primera de Samuel 16. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová. Y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo. Y dijeron, ¿es pacífica tu venida? Él respondió, sí. Verso 5. Vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, diga cuando ellos vinieron, él vio a Eliab, el profeta vio a Eliab, diga vio a Eliab. Y dijo, de cierto delante de Jehová está su ungido. Verso 7. Jehová respondió a Samuel, no mires, diga no mires. Dígale que está a su lado, no mires. Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Adiós.
el profeta Samuel llega a Belén y hace venir a Isaí y a sus hijos. 8 hijos, de esos 8, uno sería elegido. Cuando vienen los hijos de Isaí, el profeta Samuel ve al primero, a Eliab, de grande estatura, guapo, dice, de buen parecer. Y cuando Samuel ve a Eliab, de buen parecer, de estatura, de grande estatura, el profeta dijo, este es el ungido de Jehová para que sea el nuevo rey. Pero entonces Jehová le responde a Samuel y le dice en el verso 7, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Segundo principio en tiempo de elecciones. Nuestro voto no debe ser determinado por la apariencia de un candidato. No son pocos los que eligen por la apariencia de un candidato, por su parecer, su imagen, pero las apariencias engañan. Al elegir, amados, sigamos el ejemplo de Dios. Dios, para elegir a una persona no se fija en las apariencias. Jehová mira el corazón. En tiempo de elecciones, nuestro voto no debe ser determinado por la apariencia de un candidato. Y a veces proyectan mucho la imagen. Unas asambleístas muy atractivas, ¿no? O personajes con cierta proyección en los medios públicos, o que tienen una imagen reconocida en el país. Lo cierto es que no son pocos los que eligen por la apariencia, la imagen de un candidato. En tiempos de elecciones, nuestro voto no debe ser determinado por la apariencia. Debemos seguir el ejemplo de Dios. Dios le decía al profeta Samuel, del primer hijo de Isaí, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura. Verso 8. Entonces llamó Isaí a Abinadab, su segundo hijo, y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este ha escogido Jehová. El segundo hijo de Isaí, eran 8. El segundo hijo de Isaí, el primero fue desechado. Entonces, Abinadab, segundo hijo de Isaí, pues su padre lo hizo pasar delante de Samuel. Y entonces ahí está Abinadab pasando delante de Samuel y el profeta está viendo a este joven. Hay unos instantes de silencio y luego Samuel dijo, a este tampoco lo han escogido. Verso 9, ¿me está siguiendo? Ya no vamos a ir hasta el 13 de una vez. Y se acabó el pasaje. Verso 9 al 13. Hizo luego Isaí pasar a Sama, el tercero. Y él dijo, el profeta, tampoco a este ha elegido Jehová. Verso 10. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. ¿Cuántos hijos pasaron? 7 hijos pasaron delante del profeta y ninguno de ellos era el escogido. Y entonces Samuel ve en su entorno que ya no hay más.
Pasaron 7 y ya no queda otro. Y entonces se le pregunta a Isaí, el padre, verso 11. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Verso 12, envió pues por él, por el menor, y le hizo entrar. ¿Y cómo era? Era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo al profeta, levántate y úngelo, porque este es, diga conmigo, este es. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Samuel fue dirigido por Dios al elegir un nuevo rey. Dios le decía, este es. Tercer principio. ¿Cuál fue el primero? Orar a Dios, que Él haga su voluntad. Segundo principio, no deje que su voto sea determinado por las apariencias de los candidatos. Las apariencias engañan. Tercer principio en tiempos de elecciones, busquemos ser dirigidos por Dios a quien Dios ha escogido. El profeta Samuel escuchó que Dios le dijo, este es. En tiempos de elecciones hay que buscar ser dirigidos por Dios a quien Dios ha escogido. Gloria a Dios. No hay que fijarse en las apariencias. Hay que buscar la dirección de Dios, a quien Dios ha escogido. ¿Y a quién ha escogido Dios? Al menor de los 8. ¿Cómo era el menor de los 8? ¿Era feo? Hay feos. Y hay feas también. Bueno, ojalá todos fuéramos guapos, ¿verdad? Pero hay feos y hay feas. Pero escuche esto, hay feos, señoritas y jóvenes, y de manera general para todos, ¿verdad? Hay feos y hay feas que tienen un buen corazón. Y hay guapos y hay personas muy atractivas, pero que tienen un corazón malo. ¿Dónde encajamos nosotros? Dígame a mí, ¿verdad? Pero, ¿qué voy a decir? Escuche primero. Pero también, según este pasaje, ¿verdad? Habemos personas como nosotros, ¿verdad? Que somos de buen parecer, somos guapos y también tenemos el corazón bueno. Este fue el caso de David, que cuando entró y el profeta lo vio, era rubio, hermoso de ojos, de buen parecer, y también el corazón que Dios lo había visto en David, también tenía un buen corazón. Tercer principio, reiteramos, en tiempos de elecciones, busquemos ser dirigidos por Dios
a quien Dios ha escogido. Samuel escuchó de Dios dos palabras: este es. En este tiempo de elecciones, amados, hay que buscar a Dios, su dirección. ¿Quién es el que Dios ha escogido? En este caso fue de 8, acá son 16. ¿A quién ha escogido Dios de 16? Y Samuel con claridad escuchó de Dios en relación con David: este es. Gloria a Dios. Cuando yo estaba en esta reflexión, esta madrugada, me vino un recuerdo muy agradable, porque Samuel escucha de Dios: este es. Y enseguida me vino a la mente, ¿verdad?, un recuerdo cuando yo tenía 29 años. Imagínense, un poco más joven de lo que soy. 29 años. ¿Ah? Y bueno, yo no sé, pero se me había metido en la cabeza, yo tenía el pensamiento a los 29 años, yo era pastor ya. Y tenía en la mente a los 29 años que si yo a los 30 años no estaba casado, algo estaba mal. O sea, mi mente era que a los 30 años yo ya tenía que estar casado. Y ya tenía 29 años y medio. Y entonces estaba en esa, pues como que estaba yo urgido, ¿verdad? Y a veces uno se da prisa y puede cometer equivocaciones. Y en ese tiempo de estar tomando la decisión para la compañera idónea, había tenido una relación con una joven y luego se habían dado ciertos inconvenientes y entonces estaba allí en ese conflicto con esta joven, queriéndole yo ayudar como pastor, pero a la vez estaba pensando si esta joven era o no era. Y me acuerdo que en ese tiempo, diga conmigo, Dios dirige. Me fui a, bueno, no sé si visitar, bueno, soltero, todavía estaba en la casa. Hora de almorzar, ¿verdad? Dejé la oficina de pastor y fui para almorzar. Y antes de llegar a la casa de mamá, como a 2 cuadras, ¿verdad? En ese tiempo tenía un carrito, un huevito, un Sastaba 750. Carrito viejito, no había mes que no se dañaba. Todos los meses había que llevarlo al mecánico. Y entonces voy manejando en ese huevito, en ese carrito, y 2 cuadras antes de llegar a la casa de mamá, veo a mi esposa, ¿verdad?, que había salido del trabajo de comandato para el tiempo de almorzar con una compañera, y no le había visto en años a ella, pero cuando yo voy manejando y le veo a ella que va cruzando, me vino a la mente como dardo, solamente 2 palabras: ella es. 2 palabras. Y gloria a Dios por ella ha sido. Amados, jóvenes, señoritas, de manera general todos, amados, para todo en esta vida, en medio de toda circunstancia, necesidad, trabajo, finanza, decisiones, matrimonio, para todo en esta vida podemos contar con la dirección de Dios. ¿Cuál es su voluntad? Y la voluntad de Dios, lo que Él escoge, siempre va a ser lo mejor, porque la voluntad de Dios siempre es buena, agradable y perfecta. Gloria a Dios.
Dios nunca se equivoca. La nación de Israel, bajo el reinado de David, escogido por Samuel bajo la dirección de Dios, engrandecería a la nación de Israel. De hecho, según la historia, es la verdad. El tiempo más grande, de mayor gloria de la nación de Israel, fue bajo el reinado de David y de su hijo Salomón. Dios nunca se equivoca. Por eso, amados, en tiempos de elecciones, tercer principio, al tener que dar un voto, busquemos ser dirigidos por Dios. ¿Cuál es el candidato que Dios ha escogido? ¿Cuál candidato elegir? Hay un segundo pasaje en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, que nos da un cuarto principio. Libro de los Hechos, capítulo 1. Después de los Evangelios, viene el libro de los Hechos, un libro histórico también. Capítulo 1, los versos 21 al 26 en nuestra Biblia. Si estamos en el pasaje, dígame. Hechos 1, los versos 21 al 26. ¿Qué pasa en este pasaje? En este pasaje de Hechos 1, verso 21 al 26, se tiene que elegir al sucesor de Judas. Verso 21 y verso 22 dice, está hablando el apóstol Pedro, es necesario, se tenía que elegir, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno, diga uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. El apóstol Pedro está diciendo a los discípulos, que eran como 120, tenemos que elegir quién va a tomar el lugar de Judas el traidor para completar el cuerpo de los 12 primeros apóstoles. ¿Cuántos fueron los primeros apóstoles? El número. Judas, en la consecuencia de su pecado, el traidor terminó quitándose la vida. Ahora era necesario elegir para completar el cuerpo de los 12 primeros apóstoles, ¿quién tomaría ese lugar vacío? Verso 23 al 25. Y señalaron a dos, diga señalaron a dos. A José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Verso 24. Y orando, diga orando, dijeron, tú Señor, lo que hemos dicho, tú Señor que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Una elección, ahora ya no son 8. Hay que escoger de 2. ¿De cuánto había que escoger? De 2. Es muy probable que vayamos a una segunda vuelta. Y como nación también tengamos que escoger de 2. La iglesia, en número los creyentes discípulos al inicio como unos 120, como ya hemos dicho, oraron, Señor, tú que conoces los corazones, muestra cuál de estos dos has escogido, o a José o a Matías. Y luego, ¿qué hicieron? Dice el verso 26. Y les echaron suertes. Diga suertes.
y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Oraron, había que elegir entre dos, y luego de la oración echaron suerte. Echar suerte. Me quedé considerando esto de echar suerte, porque han orado, pero luego echan suerte. ¿Qué es esto? La práctica de echar suerte se menciona 70 veces en el Antiguo Testamento y 7 veces en el Nuevo Testamento. Era una práctica esto de echar suerte. Es bíblico también. ¿Cómo lo hacían? Esto de echar suerte, ¿cómo lo hacían? Pues no está definido. Cuando Israel conquista la tierra de Canaán, Dios le dijo a Josué que repartiría la tierra echando suerte. ¿Qué territorio, cada tribu, cuál le tocaría? A ver, vamos a echar suerte. Y algunos dijeron, qué suertudo. Miren nomás el territorio que le tocó. Echar suerte. Esta práctica de cómo lo hacían, cómo es que echaban suerte, no está definido. Hay unos que dicen que usaban unos palitos, ¿verdad? Uno más largo que otro. Entonces puede ser que le dijeron a José y a Matías, con los palitos ahí, escoge un palito. Y el palito más largo, ese es. No sabemos. Otros dicen que se usaban monedas, piedras planas, como monedas, ¿verdad? Como hacemos hoy, ¿verdad? Echando suerte, ¿verdad? Cara o sello. ¿Qué cayó? Esto de echar suerte no está definido. También se habla de la posibilidad de cierta clase de dados, como se ve en las películas cuando los soldados romanos echaron suerte para no romper la túnica de Jesús. Dijeron los soldados, echemos suerte y el que la gane, pues ese se queda con la túnica del maestro. No está definido cómo era esta práctica, si con palitos, con monedas, con dados. Pero amados, el que tenga oídos para oír, oiga. Después de este pasaje de echar suerte para saber la voluntad de Dios entre dos candidatos, después de esto descendió el Espíritu Santo. Hechos capítulo 2. Y con la venida del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, ya nunca más se menciona de echar suerte para saber la voluntad de Dios. Esto porque el Espíritu de Dios ha venido para morar en el creyente y para guiarle en toda verdad. Gloria a Dios. Hoy por el Espíritu Santo podemos ser guiados para conocer la voluntad de Dios en todo tiempo, en toda circunstancia y en tiempo de elecciones. Cuarto principio en tiempo de elecciones. Diga cuarto principio. ¿Cuál fue el primero? Espero verle este sábado de 8 a 12. Segundo principio. No determine el voto por las apariencias. 3. Buscar la dirección de Dios, a quien Dios ha escogido. Y 4, contemos con el Espíritu Santo, que Él nos guíe y nos muestre cuál es la voluntad de Dios. Amados, el precioso Espíritu de Dios dirige. El Espíritu Santo nos muestra.
El Espíritu Santo nos revela la voluntad de Dios si buscamos su dirección. Este sábado oraremos de 8 a 12, ser dirigidos por Dios, por su Santo Espíritu. De 16 candidatos, ¿quién es el que Dios ha escogido? ¿Sabe qué, mis amados? En un momento de esta reflexión, me quedé pensando, en este país, los creyentes evangélicos apenas llegamos a un 15%. A un 15% de la población. Y entonces yo pensaba, pero 15% es una minoría. Pero escuche, el que tenga oídos para oír, oiga. Cuando en una elección no hay mucha diferencia entre el porcentaje de votos de los más opcionados, en una elección no hay mucha diferencia entre el margen de votos de los más opcionados, el voto de una minoría puede ser decisivo. No sé si me hago entender. Y usted mire la realidad de nuestro país, las encuestas, bueno, ya veremos, hay unos que dicen que las encuestas son mentirosas. Pero en una elección, cuando los más opcionados, el margen, la diferencia que hay de votos entre el uno y el otro no es mucha, entonces una minoría puede ser decisiva. Los creyentes evangélicos somos un 15% en el país aproximadamente. Una minoría que puede ser decisiva, de bendición para esta nación en este tiempo de elección, si escuchamos la voz de Dios. Póngase de pie, mi amado hermano. 16 candidatos en las próximas elecciones. Habrá que elegir uno. 4 principios. Orar. Dios haga su voluntad. Él tiene el dominio sobre el gobierno de los hombres y Él lo da a quien Él quiere. 2, no determinemos un voto por las apariencias. Ya muchas veces hemos sido engañados. 3, buscar la dirección de Dios a quien Dios ha escogido. A ese es el que queremos. Diga amén. Y 4, contemos con el Espíritu Santo de Dios. Ya no hay que echar suerte. Ha venido el Espíritu de Dios para guiarnos en todo, en toda verdad. Oramos. Padre Celestial, en tu presencia estamos esta mañana. Señor, tú no das una palabra en vano. La envías siempre con un propósito. Y queremos escuchar siempre tu palabra. Y en esta mañana, Señor, conforme a tu palabra, te rogamos, Dios, que tú tengas misericordia de nuestra nación. Señor, tú conoces como país la condición en que estamos. Somos una nación endeudada, una nación mal administrada. La corrupción, Señor, cunde a lo largo y ancho de esta nación. La violencia, con facilidad se quita la vida a otro.
Pero Señor, en este tiempo de elecciones, ciertamente los próximos 4 años van a ser decisivos para esta nación. Y rogamos, Señor, que tú tengas misericordia. Señor, sea escuchado el clamor de tu pueblo en esta nación, de los que en ti creemos. Oh Dios, acepta la ofrenda de oración. Que en estos días, como iglesia y otras iglesias, estaremos elevando a ti, Señor. Oh Dios, que tu pueblo en esta nación, en este tiempo de elección, tu iglesia en Ecuador, Señor, pueda ser dirigida un voto determinado conforme a tu voluntad, bajo la dirección de tu Santo Espíritu, no llevado por apariencia alguna, Señor, clamando a ti, buscando conocer tu voluntad. Gracias, Dios. Diga conmigo esta mañana, gracias, Dios. Porque tu palabra esta mañana nos deja ver que tú quieres compadecerte de esta nación, que tú quieres tener misericordia de Ecuador. Y está en nosotros como iglesia, Señor, hacer conforme a tu palabra, y tú vas a ser glorificado, porque tú eres Dios y no hay más. Gracias, Señor. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome su asiento, mi amado hermano. Esta mañana quiero invitarle conmigo a repetir una oración. Puede ser la oración más importante que uno haga en esta vida, cuando uno invoca a Dios por la salvación eterna del alma. ¿Es usted salvo? O sea, si usted muriera hoy, ¿a dónde iría? ¿Cuál sería el destino de su alma? Y si usted no está seguro de su salvación, dice la palabra de Dios, hoy es el día de salvación. Si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. O sea, esta mañana es la mañana de ser salvos. Únase conmigo en esta oración, repítala conmigo. Oramos todos, invocando a Dios por la salvación de nuestra alma. Y diga conmigo, Señor Jesús, en esta mañana, Señor, te invoco por la salvación de mi alma. Y diga, Señor, reconozco que soy un pecador. Señor, sálvame, perdóname. La sangre de Jesús me limpie de todos mis pecados. Y diga, Señor, dame la vida eterna, cámbiame, ayúdame, Señor, a seguirte de verdad. Te lo pido y te doy las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Esta oración que acabamos de hacer es muy importante para mí como pastor poder saber quién de ustedes en esta mañana repitió conmigo esta oración y lo hizo por la primera vez. Si usted lo hizo por primera vez, repitió esta oración por primera vez, levante su mano un instante ahí donde se encuentra y permítame saber que usted hizo la oración por primera vez. El Señor le bendiga, dama, veo su mano levantada. Habrá alguien más que levanta su mano y dice, pastor, yo también hice la oración, la repetí por primera vez. ¿Verdad? Habrá alguien más que levanta su mano si repitió la oración por primera vez.
Allá atrás hay 2 manos más, el niño adolescente, el caballero. El Señor le bendiga. 2 manos más. ¿Habrá alguien más que hizo la oración que repetimos por primera vez? Bien. Voy a rogar que la dama que levantó su mano, ¿verdad?, con toda confianza, también el caballero, venga aquí al frente, ¿verdad?, un instante nada más. Quiero orar para usted de manera más personal. Más fuerte ese aplauso para el Espíritu Santo de Dios, que es el que insta nuestras vidas a buscar a Dios. A ver. ¿Cómo es su nombre, mi amigo? Manuel Arriaga. Manuel. ¿Y el joven? Adonis. Adonis y Manuel. Bien. Cierren sus ojos. Yo oro para ustedes. Esto no lo repitan. Padre, en tu presencia. Un fuerte aplauso al Espíritu Santo de Dios, más fuerte, ¿verdad? Él obra en nuestras vidas y en las vidas de los que necesitan un encuentro con Jesús. Bien. Esta mañana usted recibió 3 leyendas, deben estar en su asiento, 3 leyendas como esta, palabra de Dios para el 2021, ¿verdad? El domingo pasado solamente había una porque era para usted. Vamos a andar este año sobre esta palabra y vamos a ver la gloria de Dios. Hoy entregamos 3 porque, y en los siguientes domingos usted va a encontrar 3 porque queremos compartirla con otros. Amén. Cada día, 3. ¿Qué son 3? Yo a veces en un día me he repartido 5 por donde voy, ¿verdad? En el semáforo a veces piden ayuda, pues sí, le doy la ayuda y le doy la leyenda también. En el banco, en una tienda, en el trabajo, son para compartirlas. Amén, amados. Palabra de Dios para el 2021 y al reverso están los horarios, contactos que propician a la persona que el Señor toca para poder acercarse a Él. Vamos a orar en este tiempo de recibir las ofrendas y los diezmos del Señor. Oramos. Gracias, Dios, te damos en esta mañana por tu palabra para nuestras vidas, para este país. Gracias, Dios. Siempre deseamos reconocerte también como nuestro sustentador, nuestro proveedor. Dios, cada día nos acostamos, dormimos y nos volvemos a levantar por tu sustento. Esta mañana hemos venido delante de ti y no venimos con las manos vacías, pero conforme tú nos has bendecido, así apartamos para ti un diezmo, una ofrenda. Y gracias, Dios, porque al hacerlo conforme a lo que tú has dicho y obedecer tu palabra, vienen sobre nuestras vidas, trabajos, negocios, finanzas. Señor, viene tu bendición conforme a tu promesa. Lo hacemos
en el nombre de Jesús, con gratitud. Amén y amén. Los hermanos encargados nos ayudan para recibir en este tiempo las ofrendas y los diezmos del Señor. El próximo domingo, amados hermanos, domingo de elecciones, como iglesia vamos a tener los cultos en los mismos horarios, a las 8, a las 10, a las 12 y a las 5 de la tarde. Y usted pues escoja el horario más conveniente, ¿verdad? Puede venir a las 8 y luego tomar el tiempo para votar, escoger un horario en la mañana, votar en la tarde, o votar en la tarde y venir en la mañana. Pero vamos a tener los cultos, los 3 horarios en la mañana, también el de la tarde a las 5, y es cuestión de que usted escoja el horario que más le convenga para que también pueda cumplir con el ejercicio del voto, ¿verdad? Un poquito más complicado para nosotros los pastores y los hermanos que ministramos en los 4 cultos, porque tenemos que coordinar cómo lo vamos a hacer para manejar bien los tiempos. Pero se puede. Amén. Y será un lindo día para darle gracias a Dios por lo que Él va a hacer en este tiempo para esta nación. Jamás Dios envía su palabra en vano, sino con un propósito. Gloria a Dios. ¿Cuándo nos vemos de aquí? No pierda el tiempo de estudio bíblico. Miércoles 19:30 estamos entregando las notas del estudio de la carta de San Pablo a los tesalonicenses, la primera carta. Una carta muy instructiva, muy edificante para este tiempo. Miércoles 19:30 y el sábado inscríbase llamando al WhatsApp de la iglesia, al teléfono, y una vez que el cupo se llena, pues vamos a transmitirlo también a través de las redes sociales para que los que no pueden estar presencialmente puedan estar integrados desde su casa. Puesto de pie, mis amados, encomendamos al Señor esta semana. Gloria a Dios. Levante su mano, ¿verdad? Lo hicimos en el primer culto y lo hacemos también en este culto. ¿Tiene usted una carga, una petición, un problema? Tal vez vino con una dolencia, una enfermedad. Cual fuere su necesidad, esa carga, solamente levante su mano esta mañana en la presencia de Dios. Y con esa mano levantada, haga conocer a Dios su petición. Padre, eres bueno. Tú eres nuestro Dios, omnisciente y todopoderoso. Dios amado, ahora, en este tiempo, Señor, mira cada mano levantada en tu presencia, cada petición detrás. Dios, glorifícate en nuestras vidas. Obra en medio de cada circunstancia. Conoce, Señor, cada petición. Venga, Señor, de ti la respuesta. Tú abras puertas, Señor, de trabajo. Venga de ti provisión para finanzas en el nombre de Jesús. Y sobre toda dolencia, enfermedad, esta mañana aquí, sobre toda petición relacionada con enfermedades, tu poder sanador se glorifique en cada cuerpo que necesita ahora, Señor, el toque tuyo. Corra, Señor, tu poder desde la
desde nuestra cabeza hasta la planta de nuestros pies. Y tu virtud sanadora, Señor, en esta mañana, conforme te pedimos, nos sane en el nombre de Jesús. No importa la enfermedad, cáncer, afección de pulmones, de la garganta. Señor, esta mañana por tu poder, órganos en nuestros cuerpos afectados, páncreas, hígado, riñones, sean restaurados por tu poder. Tú eres nuestro sanador y te damos la gloria. Gracias, Señor, por escuchar nuestro ruego. Tu bendición, rogamos, sea con nosotros en esta semana, esté en nuestros trabajos, empresas, negocios, en nuestras casas, tu bendición, en nuestras mesas, Dios, con nuestros hijos. Y en cada salida que tengamos que hacer, tu bendición nos proteja de todo mal, tu bendición nos prospere. Por esto ahora, Dios, ponemos tu precioso nombre sobre nuestras vidas. Amado, Jehová te bendiga, Jehová te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Alce Jehová sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén y amén. Bendiciones, amados. La paz del Señor.